que le estaba diciendo a todo el mundo, en plan un poco cachondeo, pero sobre todo en plan extraordinariamente triste en el fondo, es iros hacia el norte, es decir, hacia países como Francia, pues Irlanda, Inglaterra, etcétera, y a más de 10 metros de nivel del mar durante los próximos 20-30 años. Luego ya veremos, porque puede haber un reverso, y es que se acelere tanto el proceso que de alguna forma todo se gire de golpe y vayamos hacia una nueva glaciación. Y eso se explica, es un poco complicado de explicar, pero se explicaría por precisamente que ya se está detectando, además esto, otro estudio de hace aproximadamente 15 días ya ha detectado esta deceleración de corrientes marinas. El hecho de que las corrientes del mar, que son las que transmiten calor a todo el planeta, estén disminuyendo su potencia, estén perdiendo su vigor, por decirlo de alguna manera, puede llegar a hacer que en unas décadas también haya un colapso inverso, es decir, que primero nos calentemos mucho y luego de golpe nos enfriemos. Les recuerdo a todo el mundo que todos los estudios que se han hecho durante los últimos cientos de miles de años a través de toda una serie de técnicas demuestran que las glaciaciones se dan en muy pocas décadas. Si calentar es un desastre enorme, una glaciación sería un desastre muchísimo mayor. Claro. Entonces, bueno, pues sigamos haciendo este experimento de geoingeniería que también nos va. Vamos a estar muy pendientes en el futuro. Hay dos temas, Sergio, que yo te lo voy a dejar para el futuro y quiero que tú me des tu opinión. Al margen de los huaicos que se están dando, que bueno, que eso sí que pueden llevar o tener motivadores, ya sabemos, en países de Latinoamérica los viven y los sufren desgraciadamente de una manera tremenda, esas auténticas cataratas de tierra, barro, troncos, etcétera, que es una auténtica barbaridad. Hay dos temas que a mí me tienen muy confundido y que me gustaría que un día un científico me diera su opinión. Uno de ellos es estos deslizamientos, estos tremendos agujeros que se hacen en cualquier lugar del planeta, que de repente el asfalto cede y se hace un hueco de 10 metros de profundidad, 15 metros de profundidad, y que casi todo apunta, está relacionado, o apuntan que tiene relación directamente con los polos magnéticos y con la situación que estamos viviendo, pues en este momento, con ese ciclo, estamos pasando por la Tierra, bueno, pues lógico, normal, pero que nosotros de alguna manera lo estamos acelerando. Y quiero que un día tengamos tu perspectiva sobre toda esta situación que se está viviendo en muchas partes del mundo, donde repentinamente la Tierra literalmente se traga a las personas. Se traga a las personas, se traga viviendas, se traga poblaciones, no digo enteras, pero sí zonas, y no se sabe el motivo que lo provoca esto. Y después hay otro que yo no sé si tú has escuchado de él, estoy seguro de que sí, pero es este de Hum, este sonido tan extraño que algunos los llaman las trompetas del apocalipsis, que son unos sonidos aberrantes que en Canadá los han estado viviendo durante mucho tiempo y que a día de hoy todavía hemos tenido sonidos desde allá, que son estos sonidos chirriantes, increíbles, que nadie sabe de dónde proceden y que todo el mundo atribuye de que son sonidos de la propia Tierra. Propia Tierra o placas tectónicas en contacto directo, lógicamente. Y estamos hablando de ciencia, y me gustaría que tanto uno como el otro tema los tuvieras presentes para futuros programas, porque creo que son dos temas que tenemos que abordar desde el punto de vista científico, porque lógicamente no hay otro punto de vista. Estamos hablando de lo que se toca, lo que se palpa, la propia Tierra, que en un momento dado cede, y que puedes pasar de estar tranquilamente en tu casa descansando y repentinamente pues nada, se acabó. O increíblemente, y esto soy metros anualmente, y tienen que volver a echar nuevamente asfalto porque el terreno ha cedido, y eso es un hecho que es más que palpable, Sergio, y eso es así. Estamos viendo cosas que quizás
si no hubiéramos acelerado o no hubiéramos maltratado, y vamos a ser sinceros, la Tierra, la Madre Gea, como la hemos maltratado en estas últimas décadas, pues quizás estaríamos en otro escenario, ¿no, Sergio? Desgraciadamente, ¿no, compañero? Bueno, podemos hablar de deslizamientos y podemos hablar de colapsos. De hecho, colapsos hay, por ejemplo, en Bañolas, que es una zona de colapsos donde de repente, pero de un día para otro, te encuentras que tienes como un agujero lleno de agua. Y esto, además me acuerdo que nos lo contaba el profesor de geología respecto a una familia que tenía una casa al lado cerca del lago de Bañolas. Y al día siguiente se despertaron, abrieron la puerta, habían oído un ruido muy fuerte por la noche, pero no sabían muy bien qué era porque era una casa un poco aislada. Los que piensan ellos, lo primero que pensaron fue: podría perfectamente haber sido mi casa. Claro. Y haberse colapsado la casa, claro. Claro, es que es terrorífico. Hay un caso, si no me equivoco, fue en California, en el que literalmente la casa es engullida, pero engullida literalmente completamente por un agujero de unos 20-25 metros de profundidad, y la persona que estaba en esa casa que es engullida, es que no la encontraron, Sergio. Es que no pudieron sacarla del lugar. Es que, claro, estamos hablando de temas, y yo creo que es un tema muy interesante y que a mucha gente le inquieta, y sobre todo nosotros que tenemos mucha audiencia de Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, que es donde realmente se están viviendo los casos más importantes, porque aquí, como tú bien dices, Sergio, sucede en Bañolas, pero nadie le da la relevancia. Yo no sé qué es lo que sucede, hasta qué punto de locura se está llegando en Europa, que cosas que son realmente trascendentales e importantes, que pues, nos jugamos la vida con ellas, no se les da la merecida importancia, Sergio. La locura, como vuelvo a decir, ¿no? La locura impera, el cerebro reptiliano de los que mandan es lo que se pone por encima de todo, y bueno, pues la vida de las personas tiene, bueno, pues el porcentaje que ellos le quieren dar a la importancia, ¿no?, que ellos le quieren dar, ¿no, Sergio? Mucho de eso hay, desde luego. Estamos en manos de personas que, como decía hace relativamente poco, estaba leyendo un artículo, dice: mira, la estrella polar de las leyes es el mercado. Entonces, ahí donde va el mercado van las leyes. Y esto no tiene que ser así, pero es así. Es decir, nos estamos moviendo ya en unos límites del absurdo que, bueno, pues yo creo que acabaremos. Ya estamos pagando, pero acabaremos de pagar. Sí. Totalmente de acuerdo. Sergio Rossi, compañero, ha sido un auténtico lujazo haber compartido esta hora, porque estamos hablando de casi una hora completa, tratando sobre ciencia y la perspectiva de la ciencia sobre estos acontecimientos, y sobre todo este experimento, lanzar aerosoles para generar esas nubes artificiales para proteger esos corales, y que a la hora de la verdad pues no sabemos hasta qué punto, como hemos dicho antes, ¿no? Es como el medicamento que sirve para aliviar el estómago, pero que a la hora de la verdad pues te está destrozando el riñón o el hígado. Te cura o te puede llegar a sanar por un lado, pero te está matando por el otro. Al final queremos de alguna manera reparar lo que nosotros mismos estamos destruyendo en la propia Madre Gea. ¿No sería más fácil intentar protegerlo, cuidarlo, quererlo, para no llegar al punto de tener que protegerlo? Esto es como cuando tenemos una especie en peligro de extinción y vamos como locos intentando conseguir la manera de que no desaparezca esa especie. Pero si has sido tú el que has hecho que desaparezca, ¿no sería mejor haber hecho todo lo necesario para que no se llegara a ese punto? Hay que reflexionar muchísimo, y como bien dice nuestro compañero Sergio Rossi, científico de pro, y cada vez que lo tenemos aquí, como bien dice Fran González, es un auténtico lujo el poder contar con alguien con esa sapiencia y que nos puede orientar, y que cuando nos equivocamos, pues lógicamente rectificamos, pero cuando acertamos y decimos que hay que cuidar el planeta, no intentar en la medida de lo posible descuidarlo, porque si no, luego al final somos nosotros los que vamos a tener que irnos, como bien ha dicho Sergio, a Irlanda o a Escocia o a Inglaterra y ponernos a 50 metros sobre el mar para intentar en la medida posible que un día no nos engulle, se nos trague. Pues bueno, hasta cierta manera eso lo podemos escabullir, pero como haya una glaciación, a ver dónde nos metemos. Sergio Rossi, compañero, un auténtico honor, y hasta futuros programas aquí en Narradores del Misterio. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Estás escuchando Narradores del Misterio. Narradores del Misterio. ¿Quieres contactar con nosotros? Toma buena nota. @N del Misterio. Facebook.com/Narradores del Misterio. Telegram.me/Narradores del Misterio. Correo electrónico narradoresdelmisterio@gmail.com. Nuestra página web narradoresdelmisterio.net. Te esperamos. Y tras haber compartido con Sergio Rossi este tiempo tan maravilloso de radio en el que la ciencia se ha hecho cargo de este espacio que tanto nos apasiona y nos encanta, como es Narradores del Misterio, ¿dónde nos vamos a ir? Los casos de Misael en Narradores del Misterio. Muy buenas madrugadas, narradores, y sed todos bienvenidos una semana más a los casos de Misael. La historia real que os traigo esta noche nos lleva directamente a la Gran Bretaña. Rainham Hall es una mansión del siglo XVII situada en el condado de Norfolk, al este de Inglaterra, y es conocida en todo el mundo porque en ella reside posiblemente el fantasma más conocido de todos los tiempos, dato corroborado por una de las fotografías que más misterio ha suscitado dentro de los vínculos que rodean al mundo del misterio y la parapsicología. La fotografía fue captada en 1936 por el capitán Hoover C. Proban, experto en fotografía y director de arte de la firma comercial Indra Shira Ltd. Por aquel entonces, la mansión era propiedad de los marqueses de Townshend, y la prestigiosa revista de la época, Country Life, les encargó un reportaje fotográfico dado el elevado interés cultural y arquitectónico de la mansión. ¿Cuál fue su sorpresa cuando al visualizar el revelado de una de las fotografías aparecían lo que parece ser la figura fantasmagórica de una mujer de unos 30 años acercándose hacia ellos por las escaleras que bajan del vestíbulo? Ataviada con ropas blancas y largas, y del que su atuendo deja entrever que pudiera tratarse de un manto nupcial que lleva consigo, además de un velo que le tapa el rostro. Esta fotografía no se escapó de pasar por los filtros de varios expertos en fotografía, descartando todos ellos que hubiera podido haber manipulación alguna, dándose autenticidad a ella y siendo objeto de publicaciones en las revistas más prestigiosas del mundo. Es entonces cuando se levanta un gran revuelo mediático y curiosos e investigadores empiezan a profundizar en la historia de todos los hechos acontecidos en esta residencia. Varias de las investigaciones concluyen en un solo punto y alegan que podría tratarse de Lady Dorothy Walpole, la difunta esposa del segundo vizconde de Rainham, Lord Charles Townshend, personaje que en su día residió en la mansión. La historia nos cuenta que Lady Dorothy, vizcondesa de Townshend y también conocida como Dolly, llevaba 200 años muerta cuando se tomó la fotografía, y que esta no era la única vez que se había manifestado, puesto que varios propietarios de la mansión en años posteriores a su muerte llevaban sufriendo el deambular del alma vagante de la Lady, haciéndose partícipes a muchos de ellos abandonar la mansión por el terror que les ocasionaba. Lady Dorothy muere en 1726 a los 40 años, y cuentan los libros de historia que era conocida por su extraordinaria belleza, a la que se sabía sacar muy buen partido. Despreciaba toda convención social y toda regla que la obligara a hacer algo que no quería. Cuentan también que destruyó varios hogares y que la fidelidad no era uno de sus mayores fuertes.
Fue expulsada de su hogar por su cuñada, que la acusó de incesto